Hace algunos videos atrás les hablaba acerca de la palabra de Dios, de cómo la palabra corta y cómo esos misterios de Dios, cómo es posible que algo que corte en realidad esté sanando y no hiriendo. Y de eso es de lo que quiero hablarles en esta tarde, en este video. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12 y 13. Dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Eso hace la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios conoce, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, conoce todo nuestro interior, conoce nuestras intenciones y conoce aún hasta lo que nosotros no conocemos, porque hay cosas en nosotros que no sabemos que están. Por eso el salmista decía: líbrame de los pecados que me son ocultos. Y, y para eso, una forma, ustedes saben siempre que como el Señor tiene una forma muy visual de enseñarme con ejemplos de la vida cotidiana. Es de una forma en que el Señor habla mucho a mi vida. Y estaba yo acordándome hoy de cuando yo era niña. Cuando yo era muy pequeña, yo estaba en la escuela. Estaba, creo que en el grado, en tercero de primaria. Y yo recuerdo que cuando nosotros salíamos al descanso, había en la escuela una rueda. Era una rueda grande metálica que algunos corrían y corrían y la hacían girar, y los que estábamos en la rueda nos aferrábamos muy fuerte de unas varillas, de unos metales que tenía y eso, porque si no nos aferrábamos nos lanzaba fuera casi que del patio de la escuela. Y un día, de aferrarme tan fuerte, se me hicieron unas ampollas en mi mano, en mi mano izquierda. Y resulta que después siempre cuando terminaba el descanso, nos formaban en el patio y lo que hacíamos era, lo que nos ponían a hacer era recoger todas las basuras del patio antes de volver a la clase. Y así pasó ese día. Recogimos todas las basuras, entramos a la clase, parte sin novedad, yo con mi herida en la mano de haber disfrutado mucho el descanso, con mi herida, parte sin novedad. Pasaron unos días y yo empecé a notar que mi mano en la tarde, cuando empezaba a caer la tarde, mi mano se hinchaba totalmente, mis dedos se ponían así de pequeñitos, mi mano toda era redonda y se ponían muy chiquiticos, casi ni se veían, pero yo escondía mi mano, yo nunca le dejaba ver mi mano a nadie. Y ya iba un par de semanas, creo, y mi mano cada vez era más hinchada, más hinchada, más hinchada, pero yo no le dejaba ver mi mano a nadie. Y una vez mi profesora logró ver mi mano y me dijo: Mariluz, ¿a usted qué le pasó? Entonces yo le conté lo que había pasado, cómo había tenido ahí esa herida, y después de esa herida fue que empezó a pasar eso en mi mano. Entonces nosotros en ese entonces teníamos tantas necesidades que nosotros no, como muchas familias hoy en día, no tienen acceso a un seguro. Entonces, como fue algo que fue provocado o fue causado en la escuela, entonces me llevaron a la dirección. La directora lo que hizo fue hacer un proceso para que me llevaran por el seguro de la escuela al hospital, porque mi mamá no tenía cómo pagar un seguro, la ida al hospital. Bueno, en fin, me llevaron, arreglaron esos papeles, creo que una profesora y mi mamá fueron a llevarme al hospital, y el médico dijo que había que hacer una intervención de inmediato, porque yo podía perder mi mano por la infección que tenía. Resulta que al coger basuras teniendo mi mano rota, cogí una infección. Y como dejé que pasara tanto tiempo, bueno, pues las cosas se iban complicando. Entonces el médico dijo que tenían que hacer algo muy rápido, porque si no yo podía perder la mano, me entraba gangrena o algo así y podía perder la mano.
Y era tanta la infección que cuando me aplicaron anestesia, la anestesia no obró. La anestesia no hizo ningún efecto en mi mano. Y yo recuerdo que los doctores dijeron que tenían que cortar, así a carne viva porque tenían que hacer esa intervención, tenían que hacer eso. Y yo recuerdo que a mí me entraron en una camilla y porque era un hospital, es un hospital básico, es un hospital en un pueblo y no había sala de cirugía ni nada por el estilo y era algo muy pequeño, realmente no tenían que mandarme a la ciudad, aunque pudiera perder mi mano, el procedimiento era muy pequeño y podían hacerlo ahí mismo. Yo recuerdo que me entraron a un consultorio en una camilla y mandaron a traer una tabla y la tabla la pusieron a mi espalda, yo me acosté encima de ella y yo quedé con mis manos extendidas así y me amarraron mis manos abiertas en la tabla para poder que yo me quedara quieta. Recuerdo que varias personas, varias enfermeras pusieron a cogerme de las piernas, o sea, me tuvieron que coger porque sabían lo que iba a pasar, me tenían que cortar mi mano así en sangre viva, sin anestesia. Y efectivamente, yo creo que eso desde ahí es donde empezaron mis pulmones a tener mucha fuerza, porque yo recuerdo que yo gritaba del dolor y trataba de soltarme, pero eran muchas personas tratando de cogerme. No estoy segura si a mi mamá la hicieron entrar, creo que no, porque mi mamá es muy nerviosa, no lo hubiera soportado, pero fue algo horrible. Lograron finalmente hacer el corte. Y cuando hicieron el corte, sacaron todo lo que había dentro malo de mi mano. Salía materia, salía pus, porque llevaba muchos días con esa infección, fue horrible. Y me hicieron una curación y me mandaron a mi casa. Yo recuerdo que en un par de días toda mi piel se soltó así como un guante. Cuando mi mano empezó a sanar, se soltó toda la piel como un guante. Y quedó mi piel nueva, la mano izquierda, por aquí tengo todavía hasta la cicatriz de, del corte que hicieron, no sé si se ve, pero fue horrible. Pero el corte hizo que todo lo malo que había adentro saliera y pudiera sanar mi mano. Bueno, pues ese es un ejemplo. Y también lograron con ese corte no solo sanar mi mano, sino que yo no perdiera mi mano. Y ese mismo corte, eso es una forma muy, muy específica de cómo la palabra de Dios hace un corte en nosotros para poder sanar. ¿Y por qué esta palabra y por qué esta historia el día de hoy? Porque nosotros, aún los mismos cristianos, pasamos años sin perdonar a las personas. Y es muy común en nosotros, la comunidad latina, que desde nuestros hogares, nuestra niñez, crezcamos con inseguridades o con dolores o por personas que nos lastimaron, casi siempre, la mayoría de veces familiares o nuestro papá o nuestra mamá, y crecemos con esa amargura en nuestro corazón, con esa amargura en nuestra vida, y eso hace que se produzca en nosotros una raíz de amargura, llama la palabra de Dios. Y eso no solo hace que uno le molesten las cosas de los demás, sino que hace que nosotros no perdonemos. Y una forma en que nosotros podemos empezar a sospechar que en nosotros hay una raíz de amargura es que a nosotros nos sea difícil perdonar a las personas. Y esto lo digo por experiencia. Yo durante muchos años yo sufrí mucho, me sentí muy ofendida con mi papá por la vida que nos tocó, me sentí ofendida, me sentía lastimada, yo no quería nada con él, yo no quería saber nada de él. Y hasta que el Señor empezó con su palabra a cortar. Entonces cuando la palabra viene y te dice, tienes que perdonar al que te lastimó, entonces eso entra y corta, ahí entra y corta la palabra, porque si yo quiero agradar a Dios y yo digo, Señor, bueno, yo te voy a agradar, yo te voy a servir, y el Señor dice, tienes que perdonar
a tus enemigos, tienes que perdonar a tus deudores. Entonces uno dice, ay Señor, pero es que es muy fuerte. Sí, ese es el corte, eso es lo que produce el corte. Si yo quiero agradar a Dios, lo que me dice la palabra debe hacer un efecto en mí. Entonces, cuando corta la palabra y dice que debemos perdonar y entramos en ese proceso de perdonar, que es algo que no podemos hacer por nosotros mismos, es algo que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros a medida, entre nosotros más le cedamos esas áreas de nuestra vida tan difíciles, el Espíritu Santo va a entrar a ir lavando y quitando todo eso. Y después de un tiempo que el Espíritu Santo con su palabra empezó como a cortar y a mostrar todo lo que había dentro, lo que necesitaba sacarse, entonces empecé a acercarme a mi papá, empecé a sanar esas heridas, ya cuando la palabra de Dios cortó, mostró y sacó lo que había. Entonces ahí ya entré en ese proceso de sanación, de que esa herida sanara, y hoy por hoy ya gracias al Señor por su obra maravillosa, por ese corte de esa palabra. Mi papá es uno de mis mejores amigos, es con una de las personas que más disfruto hablar, y eso, el sacar eso de mi vida y esa amargura y esa falta de perdón, me ha hecho libre de tantas cosas, de tantos prejuicios, de tantos miedos, de tantas inseguridades, de tantas cosas que se van añadiendo a esa raíz de amargura, y siempre nos justificamos con eso, ¿no? Y dejamos de hacer cosas porque nos hicieron esto, o hacemos cosas porque nos hicieron esto. Y esto es una invitación hoy a todos para que el Señor con su palabra corte, haga ese corte necesario en nuestras vidas. Y como les decía ahorita, a veces hay cosas que ni nosotros mismos sabemos, pero una de las formas de saber que nosotros hay una raíz de amargura es que nosotros no perdonamos. Y eso de que yo perdono pero no olvido, eso no es perdonar. No nos engañemos a nosotros mismos, no nos digamos mentiras, porque eso es darnos palmaditas en la espalda. Eso de que yo la perdono pero no soy su amiga, eso tampoco es perdonar, eso es darnos palmaditas en la espalda. Y finalmente el que se va a perder no es la otra persona, el que se va a perder soy yo mismo, o eres tú si tienes esa falta de perdón en tu corazón. Y eso también te hace perder de cosas buenas, porque muchas veces esos resentimientos y esas cosas guardadas nos impiden tener una comunión con Dios y nos impiden esos encuentros con Dios, porque Él dice, si no perdonamos, pues imagínate, estamos en pecado y el pecado nos aparta de Dios. Y ese es el mensaje para hoy, que dejemos que la palabra de Dios corte, que haga su trabajo de cortar, de mostrar, y que nosotros hagamos nuestra parte, que es cederle esa área al Señor. Decirle, Señor, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo tengo, pero yo no puedo. Tú sí, sáname. Solo Dios, solo el Señor puede hacer eso por nosotros, solo Él puede hacernos libres del pecado, solo a través de la sangre de Cristo podemos ser libres de todas esas ataduras, porque eso son cosas que nos atan, son cosas que nos ligan a personas, que no nos dejan seguir en paz, que no nos dejan pensar en esa persona con un pensamiento bueno, sino siempre con malas sospechas, con cosas feas en el corazón. Y como cristianos y como seres humanos, no podemos seguir atados a eso, no podemos seguir atados a eso, porque el Señor quiere hacernos libres, y Él dice, el que esté cansado, venga a mí. Y eso se vuelve una carga tan pesada, te lo digo por experiencia, una carga tan pesada que uno carga durante años, y saber que el Señor nos da la solución, y es tan fácil venir a la palabra, y cuando esa palabra corta y nos muestra esa realidad en la que estamos, cuando esa palabra viene siendo luz a nuestras vidas y alumbra esa oscuridad y esas tinieblas que hay en nosotros, es para hacernos libres. La palabra de Dios no, cuando la palabra de Dios confronta, no es para sentirnos ofendidos. La palabra de Dios nos confronta para hacernos libres y para que podamos sentir ese gozo del Señor, para que podamos entonces poder correr esa milla extra, para que entonces podamos, cuando nos dan una cachetada, poner la otra mejilla. Eso es lo que nos ayuda, el soltar cada día, pedir perdón. Miren, hay personas
que no piden perdón y no reconocen el error o ni siquiera, ¿cómo se dice? No van donde una persona a reconocer que erró o por no perder autoridad o por no perder quién sabe qué, pero yo les digo, es mejor perder autoridad, perder orgullo, perder lo que sea, que perder nuestra salvación. Y al igual como esos médicos salvaron mi mano, que hoy yo pueda tener, gracias al Señor, mis dos manitas completas, así el Señor quiere salvar nuestras almas de perdernos, porque si nosotros no perdonamos, nuestra alma no va a ir al cielo. Por más cristianos hermosos que seamos, por más fieles que seamos los domingos en la iglesia, por más fieles que seamos con nuestro diezmo, por más fieles que seamos, si nosotros no perdonamos de corazón y soltamos esa área al Señor, nuestra alma se va a perder y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos nosotros vayamos a la presencia de Dios y digamos, Señor, sí, soy rencorosa, no perdono, soy lo que tú quieras, lo que la palabra de Dios te confronte y te diga, tú eres esto, ve y dile al Señor, yo soy esto, perdóname, límpiame, pero con un arrepentimiento genuino, perdóname, límpiame con esa sangre preciosa, porque eso nos impide tener una comunión cercana con el Señor. Así que ese es el mensaje para hoy. Perdonemos para que el Señor sane esas áreas y porque no es, muchas veces decimos, es que no se lo merece. Bueno, posiblemente no se lo merezca, pero es por nosotros mismos, es por esa gracia que el Señor nos ha dado y que si nosotros siendo quienes somos, porque muchas veces nos disponemos tanto a ver los errores en los demás que nunca nos disponemos a ver nuestros errores y cuando venimos a la palabra y la palabra empieza a cortar cosa por cosa lo que nosotros somos, entonces es donde empezamos a decir, Señor, ¿quién soy yo para mirar a otro señalándolo si yo sé que todo esto está en mí y todo esto tú lo has perdonado y todo lo que ha habido en mí tú lo has perdonado? ¿Quién soy yo para no perdonar? Hay que dar por gracia lo que recibimos por gracia. Y si ni el mismo Señor vino a condenar, entonces Él quiere eso. Perdonemos, soltemos. Eso nos va a hacer tener una vida mejor en comunidad. Nos va a hacer poder entrar a bendiciones más grandes del Señor, porque la palabra de Dios dice que donde están los hermanos juntos en armonía, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Así que no nos podemos perder de esas bendiciones. Dejemos de reunirnos con hipocresía, dejemos de reunirnos con malas sospechas, creando malas sospechas los unos con los otros, viendo o esperando en qué momento el hermano va a caer. Eso no es de cristianos. Eso no es de hijos de Dios. Entonces dejemos que hoy el Señor corte con su palabra todas esas áreas de nuestra vida que necesitan ser sanadas. Así que en el nombre de Jesús, que el Señor haga hoy ese corte tan necesario en nuestras vidas, en nuestra alma, en nuestro corazón, para que todo eso sea sanado, para que volvamos a poder tener esa comunión con nuestros padres, si es por ellos el dolor, con nuestro papá, con qué sé yo, cualquier persona, que es el anhelo de mi corazón, como siempre, que el Señor nos llene cada día con su Espíritu Santo, que Dios me los bendiga, un abrazo muy grande.